Hola, bienvenidos a un nuevo resumen acá en Diseño de Vida. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro The Winner Effect, que es un libro que de verdad que me ha costado bastante leerlo. Ha sido un libro bastante denso porque, bueno, primero que está en inglés, segundo que está en un inglés bien denso comparado con otros libros que he leído en inglés. Pero de verdad que al final me ha dejado una buena sensación, buen sabor de boca, porque o sea, el libro profundiza muchísimo, pero al final te quedan ciertos conceptos que creo que sirven mucho para aplicarlos en nuestra vida. Así que, pues nada, el día de hoy quería compartir algunos puntos importantes de este libro, algunos puntos que destaco mucho y que me han llamado muchísimo la atención. Así que bienvenidos a este espacio de club de lectura. Así que pues vamos a empezar hablando bueno, vamos a ir empezando por los capítulos en orden, ¿no? Pero básicamente este libro habla de el efecto ganador, ¿no? The Winner Effect, que es que cuando uno empieza a ganar, ¿no? Cuando uno empieza a obtener los resultados que uno quiere, empiezan a pasar diferentes cosas, sobre todo en nuestro cuerpo, ¿no? A nivel hormonal, a nivel neurológico, y eso trae cosas positivas, pero también trae cosas no tan positivas. Y eso es una de las cosas que habla el libro, ¿no? Te habla de las dos caras de esta moneda cuando uno empieza a lograr éxito. Y quien lo escribe, Ian Robertson, es un neurocientífico, un psicólogo especializado en neurociencias que se ha dedicado toda su vida a investigar y de verdad que se nota mucho la conexión que él hace entre sociología, psicología y neurociencias. De verdad que me sorprendió mucho y aparte que es un tema que me interesa bastante. Yo pensé que era un libro un poco más de superación personal, que era un libro un poco más de negocios tal vez, pero era un libro bien neurocientífico. Y de verdad que a veces estos libros son un poquito más pesados de leer. Creo que me he demorado como más de un mes en leerlo, pero de verdad que me he quedado contento porque te quedan cosas muy importantes. Así que pues vamos a ir comenzando comentándolo por capítulos. Igual les animo aquí en los comentarios me dejen sus puntos de vista, preguntas, o si alguno de ustedes lo ha leído y ha encontrado algo adicional, pues les animo a que me lo compartan. Así que, bueno, tengo acá mis apuntes. El primer capítulo habla de el misterio del fracaso del hijo de Picasso, ¿no? El hijo de Picasso, de este pintor famoso, tenía muchos problemas de seguridad, de autoestima, terminó metido en drogas. Y este señor, el autor, empezó a investigar muchos casos de hijos de famosos que tenían muchos temas parecidos, ¿no? Y empezó a investigar a qué se debía que los hijos de los famosos tengan mayor índice de depresión. Se dio cuenta que en las escuelas de ricos en Estados Unidos, por un estudio, había mayor índice de ansiedad, depresión y consumo de drogas. Y hay diferentes teorías, ¿no? Pero una teoría es que los hijos de los ricos pasan mucho tiempo solos, porque sus padres pasan mucho tiempo trabajando, haciendo sus cosas, ¿no? Y el hijo de Picasso veía que su papá estaba todo el día metido en sus proyectos, en sentirse el pintor reconocido y como que le daba poca pelota, poca atención a su hijo, ¿no? Y eso hace que los padres descuiden a sus hijos, ¿no? Pero acá luego el libro empieza a hablar de un factor muy importante que son los tipos de motivación. Yo creo que eso a los que hacemos negocios o trabajamos en liderazgo nos interesa mucho, porque hay dos tipos de motivación, ¿no? La intrínseca y la extrínseca, ¿no? Y nuestras motivaciones nunca son solo una, siempre son como una mezcla de cosas, ¿no? Por ejemplo, queremos lograr una posición importante en nuestra compañía, primero por el billete, porque vamos a ganar más dinero, pero por otro lado, porque también eso nos va a hacer sentir mejor con nosotros mismos, nos vamos a sentir más realizados. Entonces, nunca es 100% una sola motivación, pero normalmente las personas que tienen más motivación intrínseca suelen ser personas más estables, personas más sanas, que tienen más salud mental, ¿no? Pero la motivación intrínseca es algo que se va desarrollando desde que somos pequeños. Nuestros padres, por ejemplo, nos van desarrollando el gusto por algún hábito, por algún hobby, nos empieza a gustar un deporte, nos empieza a gustar el arte, nos empieza a gustar escribir, nos empieza a gustar estudiar. Entonces, cuando somos grandes, incorporamos eso como un gusto propio, que antes era de una influencia externa, ¿no? Que era de tus padres o de algún familiar o de alguien que tú admirabas, pero poco a poco tú fuiste creciendo y lo fuiste incorporando. Lo que antes era de otro termina siendo tuyo.
Y es por eso que las motivaciones intrínsecas de niño son extrínsecas, pero cuando uno crece las hace formar parte de uno, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, a mí en mi caso, cuando yo hago deporte, no sé, cuando juego fútbol o cuando corro olas, al margen de lo que pase o no, me paso un muy buen rato, me lo disfruto mucho y esa es la motivación intrínseca. Pues si me pagaran por hacerlo, buenísimo, pero aún así no me pagan, yo lo hago feliz. Entonces, en una familia muy rica se dice que a veces las personas puede ser que no desarrollen tanta motivación intrínseca porque tienen padres que son muy distantes. Y otra razón también es que cuando un niño, un pequeño, tiene un padre muy exitoso, empieza a sentir como una presión, ¿no? eh, una presión de tengo que ser alguien, pero tengo la sombra de alguien tan exitoso, ¿no? Por ejemplo, pasa esto a veces en los deportes, ¿no? Mi papá es futbolista y ha sido muy exitoso, pero ¿cómo hago para ser mejor que él, ¿no? O sea, de verdad que tiene la valla muy alta. Imagínate el hijo de Messi o el hijo de Cristiano Ronaldo pretender solo pensar superar a sus padres. Entonces debe ser algo muy complicado. ¿No? Y eso genera un sentimiento de frustración en los hijos y no se sienten capaces. ¿Y qué pasa? Muchos padres cuando tienen éxito no saben explicar ese éxito a sus hijos y les dicen, no, mira, tú tienes que trabajar durísimo, porque como ellos sienten que el éxito les ha costado, aparte que el ego también les quiere como hacer ver que ellos han sido exitosos, le dicen a sus hijos, no, yo me lo he ganado con el sudor de mi frente, no, yo de verdad le he metido duro a este tema. Entonces como que te hace ver que todo es habilidades y todo es sacrificio y es como, aparte que en el caso de Picasso, ¿no? Aparte que Picasso tenía como un sentimiento que él era superior, no se creía como Dios, decía, no, es que yo tengo un talento increíble, yo tengo una sensibilidad a lo creativo, entonces es como tú sientes que puedes igualar a tu padre, ¿no? Como que puedes seguir sus pasos si es que él se siente Dios, ¿no? Si es que se siente un ser superior. Entonces, muchos padres que no le muestran la escalera del éxito a sus hijos de forma sana, terminan creando hijos que terminan teniendo ese tipo de temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de que un aspecto muy importante es que uno, al ser exitoso, le enseña a los demás, le enseñas a tus hijos que es en parte muchas cosas tu éxito, tus habilidades, tu constancia, pero también tu suerte. Y muchas personas, por ejemplo, cuando son exitosas, nunca hablan de la suerte que han tenido. Nunca hablan de la suerte que tuvieron, por ejemplo, de encontrar una oportunidad, o de tener un mentor, o de que encontraron un negocio que estaba en un muy buen momento. Y a veces el ego nos hace atribuirnos todos a nosotros mismos. Y esos padres que esconden la verdadera escalera generan en sus hijos ese tipo de efectos. Luego, en el capítulo número 2 habla de un caso muy interesante que es de un tipo de peces que se llaman, bueno, en inglés se les dice los oclid, ¿no? Que son un tipo de peces que hay dos tipos, ¿no? Un pez, dos variantes, por así decirlo, que son la misma especie, ¿no? Solamente que algunos nacen de un color como más marrón, apagado, grisáceo, y otros nacen como de un color mucho más intenso, azul con amarillo, mucho más bonito, impactante, ¿no? Colorido. Y estos peces es interesante porque los únicos que se aparean son estos azules con amarillo, súper coloridos, y son los que consiguen la mayor cantidad de hembras, los que tienen el gen dominante, los que las hembras buscan, y los demás son como estos grisáceos, son como los que no tienen poder sobre los demás, solo se dejan llevar, y como que por así decirlo no son tan alfa como este pez, así, ¿no? Pero algo muy extraño es que muy de vez en cuando, porque estos peces o nacen así bonitos o nacen grisáceos y feos, ¿no? Pero muy de vez en cuando uno de estos peces grisáceos empieza a cambiar de color y se vuelve azul con amarillo intenso y aparte empiezan a cambiar sus rasgos, empiezan a sentirse de más jerarquía, empiezan a fertilizar los huevos de todas las hembras, empiezan a tener un comportamiento totalmente distinto al que tenían antes. Y empieza a explicar que esto mismo también puede suceder con los humanos, que durante muchos momentos de su vida han presentado rasgos de baja jerarquía, bajo poder, pero que en un momento tuvieron una transformación, ¿no? Y por ejemplo, nosotros podemos recordar tal vez amigos del colegio, de la escuela, que eran personas muy tímidas, sumisas, que nunca llamaban la atención, de baja jerarquía, de bajos resultados, pero que de un momento a otro empezaron a cambiar en muchos aspectos, ¿no? Y ahí es cuando empieza a hablar del efecto ganador, ¿no? Que esto es algo que cerebralmente se puede ir logrando
si es que tú acostumbras a tu mente, y eso también tiene un impacto neuronal, un impacto neurológico, y ahí es cuando donde empieza a ver todo el tema de las hormonas, de que tú te acostumbres a pensar en positivo, de que te acostumbres a ganar, de que cambies tu propio concepto de ti mismo y todo lo que a veces escuchamos en el mundo del crecimiento personal. Pero, por ejemplo, acá empieza a hablar del caso de Mike Tyson, que este boxeador que estuvo en la cárcel, perdió su forma, malogró un poco su imagen, ¿no? Y quería regresar al ring, a pelear. Y su entrenador, ¿qué hizo? Le empezó a poner peleas con diferentes boxeadores, pero que eran malos, ¿no? Le puso unas 2 o 3 peleas con unos peleadores que no eran muy buenos. ¿Y qué hizo? Que él ganara. Y ganara y ganara y ganara. Y se empezó a acostumbrar a ganar, porque obviamente estaba peleando contra peleadores de bajo nivel. Pero eso empezó a elevar su testosterona. Y cuando tú empiezas a elevar tu testosterona, tienes mucho más probabilidades de ganar un siguiente partido, ¿no? Y eso lo hacen estratégicamente en muchos deportes, te ponen rivales débiles para que empieces a ganar confianza en ti mismo, ¿no? Por ejemplo, en un estudio, y esto no solamente se aplica para deportes de contacto, deportes físicos, por ejemplo, en el ajedrez, se empezó a medir que las personas que tenían niveles de testosterona más altos tenían mucho más probabilidades de ganar los campeonatos de ajedrez que los que no tenían esos niveles altos de testosterona. Por lo tanto, la testosterona termina siendo la presencia de esta hormona termina siendo algo muy importante en la confianza que tú te das, en la forma de pensar en positivo, en sentirte ganador, por así decirlo, ¿no? Entonces, empieza a hablar de que nuestro cerebro está muy influido por el entorno, por lo que va pasando, por los resultados que empezamos a lograr. Por eso es que mientras tú vas logrando pequeños resultados, vas ganando confianza, tu cuerpo empieza a aumentar su cantidad de testosterona y te empiezas a sentir más en confianza, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante que empieces a ver, ok, ¿cómo puedo empezar yo a mejorar esto? ¿O cómo puedo ayudar a otras personas, llámese tus alumnos, tus socios, tu equipo, tus hijos, a que tal vez empiecen a ganar más confianza en aspectos de el efecto ganador, ¿no? Em, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más empieza a hablar del libro? Por ejemplo, mostraron un experimento de que a unas personas les empezaron a mostrar palabras positivas en un experimento, por ejemplo, no sé, fortaleza, valentía, ese tipo de palabras positivas, ¿no? Y a otro grupo de personas le empezaron a mostrar palabras negativas relacionadas con la vejez, por ejemplo, cansancio, fatiga, dolor muscular, ese tipo de cosas como que te hacen pensar en vejez o en algo negativo. Y eso hizo que al final del estudio, las personas que vieron esas palabras negativas caminaban más lento que las personas que tenían ese refuerzo positivo. Entonces, como a veces no nos damos cuenta, pero el mismo entorno, las palabras que nos rodean, lo que escuchamos, empiezan a influir en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y no nos damos cuenta, porque tú dices, no, es que yo me veo a mí de cierta manera, pero si empieza a cambiar tu entorno, tú te vas a empezar a ver de otra manera y no te das cuenta. Y eso es algo muy potente, claro, y por eso es que tantas veces nos dicen de quién te rodeas, de quién te rodeas. Bueno, luego el siguiente capítulo, el capítulo número 3, se llama El misterio de los Oscar, de los premios Oscar, ¿no? ¿Cómo es este tema de los premios Oscar? Es que se notó en un estudio que se le hizo a los ganadores de los premios Oscar que estas personas vivían en promedio 5 años más que los que no ganaban este premio. O bueno, creo que eran más de 5, creo que eran hasta 10 años. Entonces tú dices, wow, ¿cómo la gente que ganó un premio vive más años que la gente que no lo ganó? Y el primer pensamiento puede ser, no, es que tal vez estas personas recibieron más reconocimiento, se sienten, o tal vez tienen más dinero, y por eso también pueden cuidar mejor su salud, ¿no? Y entonces ahí es que el capítulo se pone a analizar mucho a qué se debe que las personas que ganaban Oscar vivían más. Y se dieron cuenta que pasaba algo muy similar con los premios Nobel. Los que ganaban el premio Nobel igual vivían un poco más. Pero luego se dieron cuenta que no era por dinero o fama, porque los que compiten por el Oscar, los que compiten por el Nobel, ya de por sí son famosísimos y son millonarios, todos. Entonces no es que vayan a cambiar su vida económica rotundamente, ¿no? O sea, simplemente es algo más simbólico el tema del Oscar, ¿no? Entonces, ¿por qué algún premio simbólico, una estatuita, una estatuilla te puede hacer vivir más, ¿no? Y hablaba de que tiene que ver con un tema de seguridad, ¿no? Y ahí te empieza a hablar, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a casa,
Bueno, no sé que esto no se aplica para todo el mundo, porque a veces hay gente que tiene, tal vez en la casa tiene un ambiente no muy positivo, ¿no? Pero lo normal cuando uno tiene una vida de pareja, una vida familiar sana, y tú llegas a casa, sientes como un ambiente que te relaja, que te da seguridad, donde puedes ser tú mismo y no te sientes juzgado ni puesto a prueba porque te sientes aceptado por toda tu familia o por tu pareja o por tus hijos y llegas y te relajas y es como que todo empieza a sentirte en seguridad y las células de tu cuerpo se empiezan a relajar y eso hace que, pues, que estés más saludable, ¿no? Y que, pues, tu salud celular esté mejor. Y ahí es cuando empiezan a encontrar sentido con este tema de los premios Oscar. ¿Y qué es lo que pasa? Es que cuando estos actores ganan el premio Oscar, es como que ya se posicionaron como que son un actor de élite, ¿no? Y a pesar de que pase lo que pase después, bajen su desempeño, su performance, lo que sea, ya lograron esa cúspide, ese reconocimiento de soy un buen actor, estoy siendo aceptado por el entorno profesional y eso me hace sentir más seguro. Y ese sentirse seguro es lo que hace que las personas vivan más, porque su cuerpo se siente más protegido, su cuerpo se siente con menos estrés, ¿no? Y a veces es algo como, ok, pero no puedo depender de un reconocimiento para yo sentirme más seguro y todo, ¿no? Pero igual, eso es lo que muestra el estudio, ¿no? Pero es algo muy interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida no nos damos cuenta, pero estamos siempre como tratando de mostrar algo, de encajar en algo, y es bueno no pensar tanto en eso, pero yo creo que en el mundo de la actuación hay tanta competencia, tanta presión a lograr cosas, que ese premio Oscar termina siendo como un seguro de salud, ¿no? El seguro de salud más potente que puede existir, ¿no? Yo creo que a lo que va este capítulo es que siempre seamos conscientes de que lo que nos rodea nos puede permitir ser más saludables, ¿no? Ya sea para que no nos afecte tanto lo que opine el resto, pero también como para encontrar ese círculo que pueda validar y valorar que lo que nosotros hacemos es positivo, ¿no? Entonces hay que encontrar un lugar donde nuestro cuerpo y nuestras células se sientan calmadas, sin ese estrés de sentir que estoy haciendo las cosas bien, sino teniendo la tranquilidad de que estoy, estoy bien y soy una persona que vale, ¿no? Y, y bueno, luego el siguiente capítulo que se habla es de los jets privados, ¿no? El caso de unos jets privados de unos empresarios en Estados Unidos. No me acuerdo cuáles eran las marcas de autos que eran dueños estos empresarios, creo que Chrysler, Ford o una de estas. Ah, bueno, habían tres empresarios que eran dueños de marcas gigantescas de automóviles que en plena crisis del 2008, donde todas las empresas estaban yendo al hoyo, estaban muy mal económicamente, entonces decidieron volar en su jet privado a la Casa Blanca de Estados Unidos para hablar con el presidente y decirles, oye, nuestras empresas se están hundiendo, están colapsando, por favor ayúdanos, invierte en nosotros para que podamos salvar nuestras empresas. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que, ¿cómo vas a tú decir que tu empresa está en la quiebra, se está yendo al hoyo, pero estás yendo en un jet privado, o sea, ¿no? Un avión que cuesta millones, verdaderamente te está haciendo muestra que en verdad tienes un montón de plata. Entonces, pero para colmo no es que uno lo hizo, los tres lo hicieron. Entonces empezaron a tratar de estudiar por qué había tanta incongruencia, ¿no? Uno dice, ok, pero estás yendo a pedir ayuda de que no tienes dinero y te vas en tu jet privado, ¿no? Es como que no hay mucho sentido, ¿no? Un poco incoherente, ¿no? Y el libro empieza a analizar por qué pasa eso, ¿no? Y ahí empieza poco a poco a hablar de algunos efectos secundarios que puede ocasionar el efecto ganador, ¿no? Y es que cuando uno se acostumbra a tener cierto poder, cierto estatus, cierta jerarquía, empiezas a tener como una adicción al poder, por así decirlo, ¿no? Y eso hace que seas más egoísta y eso hace que seas también menos consciente de lo que piensan otras personas. Entonces tú estás pensando en que estás haciendo las cosas bien, pero no te das cuenta que tu empresa se está yendo al hoyo y aún así quieres seguir volando en tu jet privado, ¿no? Entonces ahí el libro empieza a hablar de que mientras más poder tienen las personas, les cuesta más ser empáticos, porque se suele ver más a las personas como objetos. Inclusive, mientras más poder tienes, hasta te puedes volver más hipócrita, hipócrita,
¿no? Y más proclive a criticar a las personas que no son como tú. También sueles caer más en el pensamiento grupal, lo que también le pasó a estos tres empresarios, ¿no? Pues si los otros dos tienen su jet privado, yo también voy en mi jet privado. Es como, si todo el mundo lo hace, yo también lo hago, ¿no? Entonces, pero yo creo, y el libro también lo explica, que este tema no necesariamente es algo negativo, porque las personas que tienen un rol o un puesto de alto poder, de alta jerarquía, está bien que reduzcan su empatía y sean un poco más egoístas, por así decirlo. Porque si tú tienes una organización, pero te tienes que preocupar por cada individuo, te vuelves loco. Y por enfocarte en las cosas más detalladas, te olvidas de la visión más grande. Entonces, cuando uno tiene una responsabilidad con muchas personas, uno suele tener que ser más enfocado en el largo plazo. De hecho, por ejemplo, hace poco vi una película, no sé si la han visto, que se llama El Código Enigma, que hablaba pues de este alemán que descubrió, mejor dicho, este inglés, que descubrió el código nazi y podían empezar a ver a dónde iban a atacar los alemanes. Pero si ellos cometían el error de detener a los alemanes, les iban a delatar que ya habían detectado el código. Entonces los nazis iban a cambiar el código. Entonces ellos tuvieron que no decir nada durante mucho tiempo y mucha gente murió gracias a que ellos no dijeron nada. Sin embargo, igual lograron hacer que la guerra durara 2 o 3 años menos de lo que hubiera durado. Entonces, ¿eso qué significa? Que, claro, descuidaron la vida de muchas personas, pero luego para salvar la vida de muchas más personas. Entonces yo creo que este tema de que mientras más poder uno tenga y uno se vuelva menos empático o un poco más egoísta, tiene una razón de ser biológica. Es que mientras tengas una visión más grande, tienes que fijarte menos en las individualidades y más en lo colectivo, ¿no? Y es algo muy interesante, ¿no? Porque ahí el capítulo empieza a hablar de la adicción al poder, la adicción al dinero, y eso tiene que ver con la adicción a la dopamina. Y es que uno no tiene que ser adicto a una sustancia, uno no tiene que ser adicto a una droga, porque esa droga ya está en tu cerebro. Y eso explica por qué el dinero a muchas personas los termina corrompiendo, por así decirlo, porque se empiezan a volver adictos a esa sensación wow, estoy haciendo las cosas bien, wow, me siento poderoso. Y esa es la dopamina, es la hormona del placer. Y es una hormona que también viene de la testosterona. Entonces se empieza a volver como un círculo vicioso, ¿no? Mientras más gano, más testosterona siento, luego libero más dopamina. Y aquí él empieza a explicar por qué a algunas personas se pasan de la raya, se les va la olla, y hay otras personas que sí logran mantenerse más estables y el éxito no los termina corrompiendo totalmente, ¿no? Y habla de que hay dos tipos de poder y hay gente que tiene más un tipo de poder que el otro, ¿no? Y hay test psicológicos para medir quién tiene más o no este poder. Primero que nada, hay un factor genético, una predisposición genética a volverse más adicto a la dopamina que otras personas, ¿no? Porque no en todas las personas el cerebro secreta de la misma manera. Hay gente que con mucho más facilidad que otros. Sin embargo, mucho se define por la crianza. Pero hay dos tipos de poder que hay en las personas, el poder P y el poder S. El poder P tiene más que ver con la propia persona, con me quiero sentir poderoso y algo más individualista, ¿no? Es como yo logro algo por mi propio esfuerzo, me lo merezco, ¿no? Y es como constantemente estás pensando en ti. El P es el personal y el S hace referencia al social. El P te hace pensar en tu propio beneficio y el S te hace pensar en el beneficio de los demás. Ambos son un tipo de poder porque te llevan a la acción, te hacen como darle duro por algo, pero mientras más la gente tenga el poder P, más egoístas se vuelven y más pueden ser controlados por este poder y terminan siendo adictos a la dopamina y al poder. Y eso pasa mucho también, por ejemplo, con las apuestas. Y si es que uno empieza a consumir drogas como por ejemplo el alcohol o la cocaína sobre todo, se empieza a volver un círculo vicioso. También tiene mucho que ver con la adicción al sexo, también porque hace que se libere más todavía esta hormona o las personas se vuelven mucho más promiscuas, ¿no? Pero luego el poder S, el poder social, tiene como un efecto neutralizador dentro del poder P. ¿Eso qué significa? Porque hay personas que no se dejan controlar por este poder P, porque tiene el poder S, que es el altruista, termina como absorbiendo al P. Y se dice
que las mujeres tienen más poder ese. Eso no significa que las mujeres tengan menos deseo de ser poderosas. No, no hay ningún estudio que muestre eso. De hecho, está demostrado que es igual. Los hombres y las mujeres tienen el mismo, tienden a tener la misma ambición o ambición personal. Pero como las mujeres suelen tener más ese poder altruista termina por opacar ese poder egoísta y terminan en las organizaciones siempre influyendo positivamente en el tema social, en ayudar, ¿no? Entonces, por eso hablaban de que hay una teoría que dice que pues, en las organizaciones es bueno que en puestos importantes siempre haya una mujer. Pero igual al final era una teoría, ¿no? No es que sea algo que se haya dicho como que esto tiene que ser sí o sí de esta manera, ¿no? Y, y bueno, básicamente ese es el último de los capítulos. Bueno, al final viene ya con un capítulo extra, pero es muy interesante porque te hace ver de forma neurológica cómo funciona el tema del egoísmo, el tema de la adicción a la dopamina, el tema de cómo el ganar te puede volver una persona distinta a la que eras antes y no te das cuenta. Y te dice, empatiza con esta gente que ha empezado a lograr muchas cosas. Y yo he visto muchas personas que con el dinero después son otras personas, ¿no? Y es porque ellos no son conscientes que ese placer que les está generando un resultado los vuelve querer hacer lo mismo y cada vez de forma más grande, ¿no? Acá me acabo de acordar de un experimento que hablan, ¿no? De que buscan a tres personas, juntan a tres personas y a una de las tres le dicen como que tú vas a ser el líder del grupo para este experimento. Y a esas tres personas les dan cinco galletas. Entonces, acá hay un problema de repartición, ¿no? Para cinco galletas para tres personas, hay alguien que se va a quedar sin galleta, ¿no? Entonces, después de hacer este experimento, la persona que la habían puesto como líder se sentía como con el derecho, por encima de los demás, de poder agarrar esa galleta que sobraba, ¿no? Y por eso que explica, ¿no? Que cuando tú tienes poder, sueles caer sin darte cuenta en ver a otras personas como algo más utilitario, que como algo verdaderamente que son humanos como tú, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me parece muy interesante porque me hace fijarme a mí mismo cuando puedo estarme desviando de esta situación o también para empatizar con otras personas. Porque a veces cuando vemos a alguien que tal vez se está dejando llevar mucho por el poder, lo empezamos a ver como un demonio, ¿no? Pero tal vez simplemente es una persona que no fue consciente de todo lo que ha venido haciendo y le empieza a afectar negativamente el poder. Así que eso es un poquito el resumen de los puntos importantes que yo he recibido de este libro. Hay muchas más cosas, hay muchas más ideas, un montón de experimentos, estudios científicos que sacan, pero en resumen esto es, ¿no? Y a mí también me ha dejado la idea, ¿no? De que yo mismo debo construir mi éxito, pero para que ese éxito también se refleje primero mentalmente y neuronalmente, porque eso me va a permitir también ganar más testosterona y esto se aplica para todo el mundo, creo, ¿no? Cuando tú te acostumbras a ganar, eso te da más confianza y sentirse ganador creo que es una de las cosas más bonitas y positivas que podemos tener en nuestra vida, pero también siendo conscientes de que eso nos puede también llevar a un lado no tan positivo, pero cuando ya somos conscientes de esto, ya lo podemos manejar mejor, ¿no? Entonces, pues nada, chicos, quería compartirles esto y ahora sí, ahorita que ya hemos terminado la parte de resumen, cuénteme, ¿qué les ha parecido? Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo les ha parecido interesante. Uy, he visto que acá en el chat alguien ha mandado spam, qué pena. Vamos a ver quién es para eliminarlos. Oh, qué pena, ¿qué es esto? Bueno, vamos a eliminar a esta persona. O ya se fue. O ya no está. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido este libro? No sé si tienen algún comentario o algo. Ah, Chris, genial, tú también lo leíste. Es denso, ¿no? Es bien denso. Y eso que tú dominas bastante el inglés. Si quieres, prende tu micro para compartirnos un poquito. Dame un segundito. Que no puedo poner para que los... Ya, ahora sí puedes abrir tu micro. No hay en español, no. Todavía no hay en español. No lo he visto en español, la verdad. Pero sí, sí está bueno. Deberían de traducirlo, ¿no?
No sé si a ti te dejó alguna idea adicional, Chris, así que te llamó la atención, que digas, wow, esto me gustó. O no sé si al final fue un libro que te gustó o no te gustó. No, sí que me Em, gustó y me yo la verdad gustó. que a la mitad del libro me estaba desanimando. Y decía, no, este libro está pesado, no lo quiero terminar. Y también cuando estás a la mitad de un libro y te empieza a estancar, dices, no, mejor lo dejo y sigo con los otros que están como que me llaman mucho más la atención. Pero bueno, al final me propuse terminarlo porque dije, algo positivo me tiene que dejar. Y de verdad que sí, creo que dejó varias cosas positivas, pero a veces sentía como que el autor no llegaba a una conclusión real y decía, pero ¿para qué lo aplico? ¿En qué lo aplico? Yo creo que muchos científicos cuando escriben no buscan como darte una lección o una conclusión, por así decirlo, aplicable a tu vida, pero el solo hecho de analizar conceptos tan psicológicos te hacen ya una persona más, más consciente, ¿no? Yo creo que eso está bueno. Flavio dice, interesante libro, tengo que leerlo. En tu proceso como networker, ¿sentiste que el dinero te cambió? Y si lo hizo, ¿en qué áreas? Yo creo que sí, yo creo que he pasado por diferentes épocas. La verdad que nunca he sentido que el dinero me haya cambiado mucho, eh, porque siempre he sido muy autorreflexivo, ¿sabes? Ok, pues, o sea, siempre he pensado, miraba mucho hacia adentro, cómo me estoy comportando, esto me está yendo para bien, para mal. Pero yo sí considero que cuando yo empecé a lograr muchos resultados, y no tanto por el dinero, sino también por el reconocimiento, por el logro, por cómo la gente te ve, te empiezas a sentir mucho más confiado, te empiezas a sentir como mucho más seguro y, y yo creo que eso es el efecto ganador, ¿no? La testosterona, la dopamina que empiezas a vivir. Luego también la vida te da golpes, ¿no? Y te das cuenta que se te pasa la olla en algunos aspectos, o tal vez te llenas un poco de arrogancia y soberbia en algunas áreas, y la vida te enseña que eso no es positivo, ¿no? He visto gente que ha sido mucho más extremista. Y hablando de networkers, he visto gente que también nunca paró. O sea, es como que les gustó el dinero y querían más y se empezaron a meter en negocios que ya ni siquiera eran muy legales o muy reales y empezaban a estafar gente sin asco, sin miedo y personas que hoy en día sé que ya no pueden volver a pisar mi país porque los atrapan. Gente que está en mi organización, imagínate. Entonces yo creo, he visto de todo y creo que depende que uno tiene que ser muy consciente. Si tienes alguna predisposición eh, a que esto te afecte más, tienes que ser consciente, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros heredamos cosas de nuestros padres. Tal vez tienes un padre que tenía una relación con el dinero muy tóxica, entonces tú puedes estarlo heredando, porque eso también se pega en el ADN. Pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos el poder de cambiarlo. Ese es el tema congénito. Tú mismo puedes cambiar cosas en tu ADN para que tus hijos no lo tengan, ¿no? Pero sí, yo creo que he visto de todo. He visto... Pero sí, cuando he visto que el dinero o el poder empieza a sacar a la gente de la realidad que es y se empiezan a jurar algo más grande de lo que son, ahí empieza el problema, ¿no? Que es como este caso de Picasso que se juraba a Dios y empieza a hablar de muchos políticos y personas de la historia, como por ejemplo el César o Hitler, personas que se les sube el éxito a la cabeza, ¿no? Y el poder, más que el éxito, el poder, ¿no? Ese sentimiento de poder. Y a menudo también tiene que ver con un vacío, ¿no? Estás tratando de llenar un vacío con el poder. Si eres una persona que no estás buscando tanto poder porque nunca has tenido un vacío tan fuerte, pues estás más tranquilo, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer en este caso es conocernos a nosotros mismos para luego ver si es que tal vez estamos cayendo en alguno de estos temas, ¿no? Leer, por ejemplo, yo creo que es un tema muy bonito porque cuando uno lee, siempre estás como... O sea, el que está constantemente leyendo es una persona que acepta dentro de sí que hay cosas que no sabe. Es como que te pone en una posición de humildad en la que, ok, voy a leer para aprender. Y vas a leer no solamente para aprender, sino para cuestionar lo que ya sabes. Porque eso es uno de los efectos que pasa con los libros. Es que empiezas a leer y después te das cuenta que ahora tienes otra opinión y que lo que creías antes ya no lo crees. Entonces yo creo que los buenos libros son los que nos hacen cuestionar nuestras ideas, no los libros confirmatorios, porque a veces queremos leer para confirmar una idea nada más, ¿no? Chris dice, para mí eran muchos ejemplos y eché en falta cómo aplicar al día a día o las consecuencias. Sí, yo también sentí eso. Es que yo creo que también depende con qué ojos quieras ver el libro, ¿no? Yo también empecé tratando de leerlo con esos ojos de a ver qué me llevo, cómo lo aplico a mi vida, a mis negocios, pero después me di cuenta, no, o sea, tengo que verlo esto simplemente como un análisis psicológico, sociológico, para entender un poco más de la conducta humana, del tema cerebral,
Y de verdad que me ha servido bastante porque ahora entiendo, y yo que por ejemplo atiendo pacientes o hago coaching con líderes, ya sé lo que les puede estar pasando en algunas situaciones y les digo, oye, mira, esto te puede estar pasando. ¿Por qué no miras un poco más en este punto? Tal vez no te estás dando cuenta y te estás dejando llevar por la dopamina, ¿no? Y creo que eso puede ser un tema interesante. Es también positivo, es un poco frustrante este tipo de libros porque no te dan la conclusión, sino la conclusión la tienes que sacar tú mismo. Pero cuando la logras sacar tú mismo, es mucho más potente que si el libro te la dice. Y yo creo que eso sí me ha gustado, me ha gustado. No te voy a decir, wow, este libro me ha cambiado la vida, wow, es mi libro favorito, ni de cerca. Pero sí estaba bueno. Sí, sí, al final me... Si no, no me hubiera provocado hacer este resumen, la verdad, creería. Así que bueno, nada, chicos, quería comentarles lo siguiente. Vamos a estar haciendo estos resúmenes de libros pues cada vez que haya un libro terminado, no sé si todas las semanas, porque a veces que algunos libros me demoro un poco más en leerlos, pero cada vez que hagamos los resúmenes, o lo que podemos también hacer más sencillo es que si hay un libro muy largo, lo separamos en sesiones y empiezo yo resumiendo, compartiendo los puntos y todo, y luego nos empezamos a compartir un poco, ¿no? Ustedes pueden levantar la mano, hacer preguntas, compartir sus ideas, y bueno, al final les cuento también que esto lo subo a YouTube, entonces por eso es que los primeros minutos quiero que sea full información y luego ya hacemos como las preguntas y respuestas, ¿no? Así que, pero igual es chévere porque mucha gente lo va a ver en YouTube, pero ustedes lo han visto primero, lo han visto en vivo y han tenido la chance de poder comentar y todo, ¿no? Así que espero que les esté gustando esta dinámica, chicos. Y a inicio de año nos estuvimos conectando siempre, de ahí paramos un poco la cosa, primero porque el libro estuvo un poco denso y segundo porque yo también empecé un nuevo proyecto. Me uní como educador en una academia de creación de infoproductos y productos digitales, así que he estado como con mil cosas, pero nunca dejando la lectura, ¿no? Así que, si les parece buena la dinámica, vamos con todo, seguimos y pues nada, chicos, no sé si alguien quiera compartir algo más, quieran decir algo más, si pueden levantar la mano y los escuchamos, o aquí cerramos la sesión. Cris dice, ¿cuál es el siguiente libro? Bueno, yo he comprado, tengo dos libros ahorita bueno, ahorita estoy leyendo uno eh, muy interesante, pero que no tiene que ver tanto con marketing y negocios o crecimiento personal, sino es un libro de terapia que se llama ¿Por qué es bueno ir a terapia? A mí me gusta, lo estoy leyendo porque yo también me formo como terapeuta y no sé si ese tipo de libros a ustedes les llame la atención. La verdad que está muy bueno, habla de cosas muy interesantes. Si quieren podemos también empezar a traer acá un poquito más temas de salud mental, si ustedes quisieran. A mí la verdad que me encantaría, aparte es una de las cosas que hago. Ese libro lo estoy leyendo y está bueno, está bueno. Se llama ¿Por qué vale la pena ir a terapia? ¿No? Y te explica, ¿no? Hay gente que no entiende lo que significa ir a terapia y te explica por qué la terapia funciona. Hasta el libro se llama así, ¿por qué la terapia funciona? Y hay otro libro que está por llegarme que se llama El arte de pensar claramente, que creo que también puede ser una buena, no sé si lo han visto por ahí. Y hay otro libro que también lo he pedido porque me dio mucha curiosidad y he escuchado buenos reviews, que es de una psicóloga también, que se llama Cómo mandar a la mierda a la gente de forma educada. Y es como, creo que es más que todo un libro de saber poner límites, ¿no? O saber comunicarte con personas que a veces tal vez no conectan contigo, o personas que quieren como invadir tus límites. Parece genial ese tipo de libros. Así que yo estaría encantado de resumir cualquiera de esos tres. Si quieren lo ponemos ahí en encuesta y lo resumimos cuanto antes, ¿sí? Flavia dice, me recordó el sutil arte de que todo te importa un carajo. Me imagino que debe ser algo así. El sutil arte de que todo te importa un carajo es más como un viaje interno de crecimiento personal, pero sí creo que también te da muchas ideas para como que no dejar que el mundo se meta contigo. Pero este libro es más que todo de verdad como herramientas para responder a la gente para que nadie se meta contigo, pero de forma educada. Así que por ahí que tal vez se complementa con ese otro, ¿no? Así que si quieren lo pongo ahí en el chat, chicos, y ahí en el grupo, a ver cuál de esos les gusta más. Y otra cosa, chicos, no sé si hay algo que no me está gustando de los grupos de WhatsApp. Y estoy pensando como cambiar esto a que sea más en
vez de que sea grupo, que sea comunidad, nada más. Como que no puedas ver a los integrantes. Porque he visto que hay gente que empieza a mandar mensajes masivos, spam, empiezan a prospectar, sí, quieres una oportunidad de esto, del otro, y yo que tengo una comunidad de muchas personas que hacen network marketing, de verdad que es feo sentirte parte de una comunidad, pero donde te llegan mensajes masivos ofreciéndote, no sé, pirámides o tal vez redes de mercadeo reales, pero que te las ofrecen de una manera fea, ¿no? Entonces, estoy pensando también, de verdad, que no sea grupo, sino que sea comunidad. No sé si a ustedes le hayan estado llegando mensajes de este tipo a alguien, porque eso también no es un poco incómodo. Pero si no hay ningún problema, podemos seguir también, así como estamos. Bueno, chicos, nos vemos entonces en una siguiente sesión. Vemos en el grupo cuándo es la siguiente sesión y cuál es el siguiente libro. Lo definimos para que ustedes también lo puedan comprar y empecemos a leer juntos y nos conectemos a compartir juntos, ¿sí? Así es más divertido leer. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Adiós.